Familia, buenos días. ¿Cómo están? Hoy es un día extraordinario. Hoy es un día donde juntos vamos a recordar un hecho trascendental en la vida de la iglesia, en la vida de nuestra fe. Hoy es un día de celebración, hoy es un día de gran regocijo. Hoy es un día donde nuestros corazones deben sentir una profunda gratitud por un hecho que sucedió hace más de 2500 años, y es que nuestro Señor ha resucitado. Él está vivo. Él, una vez más, ha resucitado y hoy vive y está sentado a la diestra del Padre, reinando con justicia. Y porque Él vive, dice la palabra, nosotros tenemos esperanza, nosotros viviremos juntamente con Él. Eso es extraordinario. Y es extraordinario además porque en este tiempo de prueba, en este tiempo de aflicción, en este tiempo donde debemos estar en cuarentena, nuestra esperanza debe ser mayor. Nuestra esperanza debe estar en que si algo nos llega a suceder, tenemos la garantía de la resurrección del Hijo de Dios, que si tenemos que partir, estaremos con Él. Eso es extraordinario. Esa es nuestra esperanza. Qué triste pensar en aquellos que parten, en aquellos que mueren sin esperanza, que piensan que todo terminó. Y en realidad todo empieza. Y si tú y yo hemos nacido de nuevo, como afirmamos lo hemos hecho, nuestra esperanza está en que no importa lo que suceda con nuestras vidas, estaremos con Él por toda la eternidad. Y eso es algo, una vez más, eso es algo extraordinario. En esta mañana quiero que juntos podamos reflexionar acerca de la resurrección de nuestro Señor y las implicaciones que esto significa para nosotros. Mi meta es dar el contexto bíblico de la resurrección de Jesús y luego dar los argumentos e implicaciones de la resurrección, como este hecho además debe conmocionar quienes somos. Caminaré sobre los trabajos de algunos hombres al respecto de los argumentos a favor de la resurrección. Quiero citar algunos de ellos: Sproul, Martin Lloyd-Jones, Núñez, John Owen. Y digo esto para que usted sepa un poco cuál es la fuente apologética al momento de dar los argumentos necesarios respecto a la resurrección de nuestro Señor. Empecemos con esto en mente. En la iglesia de Corinto surgió un problema. Hubo una disputa. Algunos empezaron a cuestionar si Cristo realmente había resucitado. Y Pablo interviene y toma todo un capítulo en Corintios para hablar al respecto. Nosotros tomaremos una porción de este capítulo para poder argumentar las razones, las implicaciones del Cristo resucitado para nosotros. Por otro lado, entiendo que en esta mañana nos acompañan algunas personas que dudan de la resurrección de Jesús, así como algunos dudaron en el tiempo de Pablo. Porque no lo vieron, porque no lo tocaron. Creen que es una buena historia y que debe ser recordada una vez al año. A ti quiero darte los argumentos necesarios, quiero darte las evidencias necesarias de que Cristo sí resucitó, de tal forma que al final de este mensaje tú tomes una decisión. Por otro lado, a ti que eres creyente, quiero darte las evidencias, las herramientas necesarias para que tu fe se ancle aún más en esta esperanza que tenemos. Entonces vamos juntos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 21. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 21. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 21. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos.
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Esta porción es extraordinaria. Usted tuvo que notar que hubo un escenario, hubo un terreno donde empezaron a dudar de la resurrección de Cristo. Empezaron a dudar de que Él realmente había resucitado por cómo estaban viviendo en ese entonces, la presión de ser creyentes. Y lo que hace Pablo es poner una esperanza en estas personas. El Nuevo Testamento entiende que la muerte de Cristo está en armonía con la profecía del Antiguo Testamento y específicamente Isaías 53. Porque sin lugar a dudas, el punto más bajo de la humillación de Jesús tiene lugar mientras Él aún sigue en la cruz. Recordemos que el procedimiento normal en el Imperio Romano para un criminal condenado que había sido ejecutado por un crimen capital era que su cuerpo tenía que ser, sin ceremonias, desechado en el basurero que ardía perpetuamente en las afueras de la ciudad. Ahora, piensa en esto. Fuera de la ciudad de Jerusalén hay un valle, y en ese valle hay un lugar llamado Gehenna. Y Gehenna llegó a estar asociada en términos de su simbolismo con la idea judía del infierno, como un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Cada día la basura de toda la ciudad se depositaba en este vertedero y el fuego ardía de continuo, nunca se apagaba ese fuego. Cuando Jesús murió, dos cosas no sucedieron. Primero, ni un solo hueso de su cuerpo fue roto, lo cual también no era habitual, ya que para asegurarse de que el prisionero había muerto, le quebraban las piernas, normalmente los huesos de las rodillas, con la finalidad de que su cuerpo colapse y todo el peso de su cuerpo aplaste en los pulmones y muera asfixiado. Segundo, el cuerpo de Jesús no se le permitió ver corrupción. Y en vez de ser arrojado al Gehenna, en el vertedero de los desechos donde ardía fuego todo el tiempo, y aquí aclaro que todos los que morían en la cruz eran bajados de la cruz, eran llevados al Gehenna, este vertedero donde había fuego que todo el día ardía, donde la basura era consumida y eran lanzados allí. Esto era parte de las órdenes a los romanos que ni aun en su muerte iban a gozar de un privilegio aquellos que habían sido muertos en la cruz. Ahora bien, los seguidores de Jesús intercedieron para que pudieran dar a Jesús un entierro apropiado. Y Pilato accede a esa petición. Y Jesús no es enterrado en el Gehenna, sino en la tumba prestada de un hombre rico, José de Arimatea. Ahora, si tú me acompañas a Juan capítulo 19, versículo 38 al 42, Juan capítulo 19, versículo 38 al 42, el texto nos dice: más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo a unos
llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especies en los largos lienzos de lino. Versículo 41. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Ok, note lo que está pasando en este contexto. Nicodemo trajo para ungir el cuerpo de Jesús una enorme cantidad de especies aromáticas que resultaba apropiada y que normalmente se usaba para un entierro de reyes. Esa acción, junto con la calidad de la tumba misma, nos llama la atención al cumplimiento de la profecía de Isaías. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, versículos 8 al 9, nos dice: al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Versículo 9. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Ok, es como abrir una ventana. El mirar Isaías 53 es como abrir esta ventana. La fuerza de este texto es que el siervo sufriente de Israel iba a morir en compañía de los malos, que debido a estar crucificado, estaba a sus costados dos prisioneros que habían sido condenados, pero él era inocente, iba a morir junto o acompañado de criminales, pero él era inocente. Siendo muerto como un criminal, siendo inocente, su tumba iba a estar con los ricos, su funeral iba a ser de un rey. Y es lo que está diciendo Isaías. Sproul nos aclara esto con la siguiente idea: la riqueza del entierro de Jesús marca la clara transición de la humillación a la exaltación. Sproul afirma, tanto Pedro en el día de Pentecostés como Pablo en un sermón en Antioquía aluden a la promesa veterotestamentaria que Dios no permitiría que su santo vea corrupción. Esto es extraordinario. Ni un solo hueso de Jesús fue quebrado, ni uno solo. Su cuerpo no vio corrupción porque no fue lanzado a ese basurero que ardía todo el día. Su cuerpo no vio corrupción. Y fue enterrado, crucificado como un criminal siendo inocente, pero fue enterrado como un rey. Esta ventana que se abre en el Antiguo Testamento nos da luz para poder entender esta porción de la palabra. Observe lo que dice Mateo 28, versículos 1 al 10. Mateo 28, versículos 1 al 10. El texto nos dice algo respecto a la narrativa de la resurrección de Jesús. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces, el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan. Vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea.
allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron más bien a toda prisa, versículo 8. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, versículo 9, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Permítame hacer un paréntesis en este punto. Es muy importante que nosotros entendamos que la fe de la iglesia en la resurrección de Jesús no se basa en que las personas encontraron una tumba vacía. La fe de la iglesia no descansa en ese hecho como algo único. Ese es el inicio de una mayor evidencia. La fe de la iglesia se basa en el testimonio de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de los autores de las Escrituras que dijeron que ellos estaban proclamando lo que han visto con sus ojos y han oído con sus oídos. No es simplemente la tumba vacía, sino que son las apariciones de Jesús después de la resurrección. Pablo nos dice que Jesús se apareció a las mujeres, se apareció a los 12, se apareció a Tomás, que era un escéptico. Se les apareció a 500 personas al mismo tiempo. Y Pablo dice: y el último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que el testimonio, queridos hermanos, del Nuevo Testamento de la resurrección de Jesús es el testimonio de los que vieron, de los que lo tocaron, de los que comieron con él y que hablaron con él. No hay confesión más dramática de fe en todas las Escrituras que esa. Es la confesión que exclamamos cada Pascua. Y de hecho, en el Nuevo Pacto, cada vez que celebramos la Cena del Señor, proclamamos que Él ha resucitado. Durante la iglesia primitiva, cuando un creyente se encontraba con otro, éste le decía: has resucitado. Y el otro respondía: ciertamente has resucitado. No solo era una frase, no solo era un saludo y qué onda y si resucitó. No tenía que ver con eso. Este era un hecho significativo, era una expresión de esperanza, era una expresión de saber que nuestra fe está fundamentada en la resurrección del Señor. Era saber que si no te vuelvo a ver mañana, podemos estar confiados que Él resucitó y por lo tanto nosotros también resucitamos. Era la esperanza de que se iba a pasar una eternidad con Él. No importan las circunstancias en este tiempo, no importa la situación que estemos viviendo, nuestra esperanza es que si tenemos que partir con Él, nos vamos con Él, sabemos hacia dónde vamos. Y la causa de esto es Cristo, nuestro Señor, resucitó. Los discípulos consideraron increíble el anuncio de las mujeres. No podían ignorarlo. De hecho, la palabra nos dice que cuando las mujeres llegaron donde se encontraban los discípulos, escucharon lo que ellas estaban diciendo. Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar, dice la palabra, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. ¿Qué está pasando en esta narrativa? Las mujeres vieron no solo la tumba vacía, vieron al Cristo resucitado. Pedro va hacia la tumba después de que las mujeres le platican lo que había sucedido y encuentra la tumba vacía y vuelve a su casa con gran gozo. Pero hay otra narración bíblica en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 14, donde encontramos una tercera aparición de Jesús. Y esto es interesante
porque todo esto sucedió en el transcurso de la mañana del domingo de resurrección. Miren lo que dice la palabra en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 14. Esta es otra vez una ventana abierta para que nosotros podamos mirar a través de ella la razón y el argumento de la resurrección de nuestro Señor. Ese mismo día, dice la palabra, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que los reconocieran. Recuerden esto. Todas las esperanzas de los seguidores de Jesús estaban completamente destruidas. Cuando vieron al centurión atravesar el costado de Jesús y vieron que de su costado salía sangre y agua, y vieron a los soldados bajar a Cristo de la cruz, todas las expectativas de una liberación mesiánica fueron aplastadas. Estos dos hombres que habían invertido o puesto su esperanza personal en Jesús, estaban hablando entre ellos sobre probablemente que no era tan cierto que Cristo iba a resucitar. Mire lo que dice el versículo 17. Seguimos en Lucas. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y se detuvieron de golpe. Oye, espérate, estás en la carretera, estás caminando y estás teniendo una conversación seria, profunda, y de repente se aparece alguien. Oye, tú te asustas. Y estos hombres se detuvieron de golpe y con sus rostros, preste atención al texto, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Yo creo, tratando de entender la tristeza de estos hombres, yo creo que una de las cosas más dolorosas que experimentamos como seres humanos es el dolor de la decepción. Tener nuestros corazones puestos en algo, estar esperándolo y luego que ese algo no suceda, que nunca pase. Y eso es lo que estos hombres le estaban diciendo a Jesús aquí. Estamos tristes porque teníamos la esperanza de que suceda algo. Teníamos la expectativa de que suceda algo, pero ¿sabes qué, amigo, compañero de viaje? No pasó nada. Mira lo que dice el versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo, seguidores, fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. No sé si notas esta contradicción. Están caminando, charlando un tema profundo, dice Jesús, se detienen en seco y estaban tristes. Pero cuando Jesús les pregunta, oye, ¿por qué están tristes o de qué están hablando? Les empieza a narrar lo que acabamos de leer en la palabra. ¿No es contradictorio? ¿Por qué estás triste? Si unas mujeres fueron, vieron a un ángel, el ángel les dijo que resucitó, que está vivo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste si además de las mujeres, que en ese tiempo su voz era poco creíble, fueron unos hombres y vieron lo mismo? ¿Por qué estás triste? ¿Notan la contradicción? Es que el hombre necesita tocar, el hombre necesita ver. ¿No les hace recuerdo a uno de los discípulos?
que se paró en el lugar donde estaban reunidos los discípulos y dijo: yo no voy a creer si no lo veo con mis propios ojos y no lo toco con mis propias manos. Todos estaban maravillados, pero mientras no veía este hombre, no iba a creer. Noten lo que dice la palabra, versículo 25. Entonces Jesús les dijo: qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Esto es impresionante. Jesús les empieza a explicar desde los escritos de Moisés todo lo referente a él, todas las profecías. ¿No les parece un extraordinario momento? Jesús caminando con estos hombres, y estos hombres no se dieron cuenta hasta ese momento que era Jesús. Y Jesús empieza a hablarles del Antiguo Testamento, empieza por Moisés, pasa por todos los profetas, todas las profecías referente a él. Jesús les empieza a explicar. Y cuando llegaron a Emaús, y era tarde, dice la palabra, y se estaba despidiendo Jesús, y estos hombres le dicen: oye, Jesús, no le dicen Jesús, oye, ya es tarde, ¿por qué no te quedas con nosotros? Jesús decide quedarse con ellos. Cuando se sientan a la mesa, miren lo que pasó. Cuando se sientan a la mesa, Jesús toma el pan y lo bendice y entrega a cada uno de estos hombres una parte. Entonces ellos los reconocen y Jesús desaparece. Miren la expresión, a mí me parece esto fabuloso. Miren el versículo 32. Entonces se dijeron uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora, estos hombres estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos. Versículo 34. Quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo les había reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, imagínense ese escenario, todas las mujeres diciendo: nosotros vimos la tumba vacía, nosotros vimos al ángel, ustedes no, nosotros sí lo vimos. Nosotras nos encontramos con Jesús, y al encontrarnos con Jesús, miren la reacción: nos postramos, abrazamos sus pies y lo adoramos. Todos contando lo que había sucedido, todos contando acerca del milagro de la resurrección. De pronto Jesús mismo, dice el texto, apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Esto es monumental. Esto es impresionante. Estos hombres, los que estaban en Emaús, volvieron 11 kilómetros en la noche. Y dice el texto que les tomó una hora, 11 kilómetros en una hora en el campo, en la noche. No había trufis, no había radiotaxis, no había luminaria, no había absolutamente nada. Yo no sé cuál sería tu emoción al momento de que te den una noticia y tú tienes que volver pronto. Yo creo que salimos como a tropezones y vamos corriendo y vamos saltando de alegría. Es lo que sucedió. Y el texto nos dice que todos estaban platicando de lo que habían visto. Mira el hecho monumental. Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Quiero que veamos en esta segunda parte del mensaje cuáles son las implicaciones de la resurrección de Jesús para nuestra fe. ¿Cuáles son estas implicaciones de que Cristo haya resucitado, de que Jesús haya resucitado? No es solo la emoción de que esto haya sucedido. Tú y yo debemos anclar nuestro corazón y estar firmes en la esperanza que nos ha sido dada. Quiero que partamos de 3 premisas. Primero, la resurrección es la columna sobre la que se sostiene la fe cristiana.
Segunda premisa: no tendría sentido mirar la cruz si Cristo no hubiese resucitado. Tercera premisa: la resurrección es esencial para la vida cristiana porque es lo que asegura al creyente su destino final. Y nuestro destino final es una eternidad con nuestro Padre. Como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 14. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco es resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Pero Cristo resucitó. Y nuestra predicación no es inútil. Y nuestra fe no es inútil. Tenemos esperanza. Por otro lado, negar la resurrección de Jesús significa negar la fe. Porque toda la fe cristiana, decíamos, descansa sobre el hecho de que Cristo no permaneció en la tumba. Querido amigo, a ti que nos acompañas, probablemente dudas de que Cristo ha resucitado, y aún tal vez creyendo que resucitó, tu vida no armoniza con esa resurrección. Quiero darte algunos hechos históricos a favor de la resurrección de nuestro Señor. Gary Habermas, en su libro El Jesús resucitado y la esperanza futura, revisa 1400 trabajos acerca de la resurrección de Jesús. Desde el año 1975 al año 2003, desde autores conservadores hasta autores liberales, todos estos estudios de 1400 trabajos coinciden, concuerdan en 12 hechos. Primer hecho: Jesús murió crucificado. Segundo hecho: Jesús fue enterrado. Tercero: la tumba de Jesús fue encontrada vacía después de su resurrección. Cuarto: su muerte causó la dispersión de sus discípulos y su pérdida de esperanza. Sin embargo, aseguraron haberlo visto después de su muerte. Quinto: debido a dichas experiencias, los discípulos fueron transformados de escépticos a proclamadores de su muerte y resurrección. Sexto: contaron experiencias en las que dicen haber interactuado con el Jesús resucitado. Séptimo: la muerte y resurrección de Jesús fue el centro de la predicación de la iglesia primitiva. Octavo: este mensaje fue predicado en los alrededores de Jerusalén. Noveno: como resultado de esta predicación, la iglesia nació, la iglesia creció. Décimo: con motivo de la resurrección, el domingo ha venido a ser el día de adoración por excelencia. 11. El hermano de Jesús, Santiago, quien era un escéptico, se convirtió a la fe cuando creyó ver al Cristo resucitado. 12. Unos años después, Pablo, de ser perseguidor de cristianos, pasó a ser cristiano después de una experiencia en la que creyó haber visto al Cristo resucitado. Recuerde, este hombre recoge 1400 trabajos en un periodo extenso de publicaciones, de conservadores hasta liberales, y en estos grupos, en esta investigación de estos trabajos, todos ellos concluyen en estos 12 aspectos que acabamos de citar. Permíteme ahondar la idea. Quiero hablarte de las evidencias de la resurrección. Primera evidencia: credibilidad de los escritos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito por testigos oculares que vieron los hechos, Sus escritos se hicieron entre 15 y 64 años después de la resurrección. Los primeros que escribieron el Nuevo Testamento eran personas que habían visto a Jesús, que habían caminado con Él, que fueron testigos de la resurrección. No les contaron, no les dijeron que algo había sucedido. Ellos fueron testigos oculares y registraron estos hechos. Del Nuevo Testamento se tienen cerca de 5,700 copias en griego y más de 9,000 copias en otros idiomas.
Solo para darte una idea y comparar con los escritos de Platón. Platón tiene 7 copias y la primera copia se hizo 1200 años después de que él murió. ¿Cuál libro es más confiable? ¿Cuál argumento es más confiable? Sir Lionel Luckhoo, que vivió entre los años 1914 y 1997, considerado uno de los abogados más brillantes en la historia británica y quien figura en el libro de récords mundiales Guinness como el abogado más exitoso del mundo, con 245 casos penales ganados consecutivamente, declaró lo siguiente: humildemente agrego que he pasado más de 42 años como abogado, defensor, apareciendo en varias partes del mundo, y todavía estoy en ejercicio. Él dice: he sido afortunado de asegurar un número de éxitos en juicios por jurados, y yo afirmo, sin temor a equivocarme, que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que nos empuja a aceptarla debido a las pruebas, las cuales no dejan posibilidad alguna para la duda. Este hombre testifica haber usado el mismo método histórico legal para analizar el caso de Cristo que el método utilizado para sus casos penales. Este reconocido abogado comenzó este estudio para probar la no veracidad de la historia de la resurrección y, sin embargo, quedó convencido por el peso de la evidencia que Cristo ha resucitado. Segunda evidencia, la tumba vacía. La tumba vacía continúa siendo el inicio del argumento bíblico para declarar que Cristo ha resucitado. Permítame hacer mención a un par de elementos en torno a la tumba vacía. Los judíos aceptaron que la tumba estaba vacía porque nunca pudieron presentar su cuerpo como prueba de lo contrario. Cuando los opositores de una persona, dice Núñez, aceptan como bueno y válido lo que su contrario dice, eso tiene peso. Mire el segundo argumento. Las primeras testigos de la tumba vacía fueron las mujeres. Usted halla este registro en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. Según el historiador judío Josefo, en el primer siglo las mujeres eran tenidas en muy poca estima y no podían ni siquiera testificar en un tribunal porque no tenían credibilidad. Su voz no tenía valor. Si la tumba vacía era un invento, ¿por qué poner a las mujeres como los primeros testigos y creer que ellas aseguraban haber visto al Cristo resucitado? Si las mujeres no tenían una voz oficial, su voz no era creíble, ¿por qué usar los mismos religiosos a las mujeres para que atestiguen a favor de algo? Tercero, los líderes judíos, para justificar la desaparición del cuerpo de Jesús, dijeron que los discípulos lo habían robado, Mateo 28, pero los únicos con posibilidad de haberlo hecho eran ellos mismos. Y de ser así, la desaparición del cuerpo podía alimentar el argumento de la resurrección. A ellos no les convenía aquello. Por lo tanto, esa afirmación ellos la descartaron. Te animo a leer Mateo capítulo 28. Todo está alrededor de las evidencias de la tumba vacía. Tercera evidencia, el testimonio de los soldados romanos. Cuando observamos a los soldados romanos, tenemos que tener en cuenta algo. No eran hombres comunes, eran hombres que toda su vida habían estado en entrenamiento. Toda su vida habían sido ejercitados para matar, para defender y matar. Ellos no podían fracasar en una misión. De hecho, cuando ellos fracasaban en una misión, ellos pagaban ese fracaso con su propia vida. Ahora bien, los líderes judíos trataron de sobornar a los guardias romanos para que dijeran que habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Pero a pesar de ello, los soldados no mintieron, sino que relataron el hecho tal como aconteció.
Mateo capítulo 28. Si los soldados se durmieron, ¿cómo quisieron señalar los líderes judíos que ellos fueron los que descuidaron la guardia y sacaron a Jesús? Quiero que pienses en esto. ¿Cómo los soldados romanos podían permitir que el cuerpo de Jesús fuese robado si a ellos les iba a costar su vida? Las estrictas medidas de seguridad, las que ejercían los soldados romanos, habrían impedido a los discípulos robar el cuerpo. Habrían impedido que Jesús saliera de forma natural. Como unos soldados muy bien entrenados, muy bien armados, estando en alerta, podían haber sido vencidos por un puñado de discípulos temerosos y desesperados. Cuarta evidencia: el testimonio de los testigos oculares. La palabra nos narra en Mateo 28, Lucas 24, Juan capítulo 20, capítulo 21, Hechos capítulo 1, 1 Corintios capítulo 15, que Jesús hizo entre 10 y 12 apariciones en un periodo más o menos de 40 días. En una ocasión fue visto por más de 500 testigos oculares, 1 Corintios 15. Si Tomás, Santiago el hermano de Jesús y Pablo, quienes no creyeron en Jesús inicialmente, no tuvieron un encuentro real con el Cristo resucitado, ¿cómo se explica en ellos un cambio de actitud tan radical que incluso después estaban dispuestos a dar su vida, a morir por la causa de Cristo? Los testigos más adelante en el desarrollo de la iglesia, porque su fe fue anclada en la resurrección, estaban dispuestos a morir por la verdad de la resurrección. Algo común en los que mueren por una causa es que creen en su causa. Estos hombres murieron por la resurrección del Señor. Nadie está dispuesto a morir por algo en lo que no cree, en algo de lo cual no está convencido. Su decisión de morir por la causa de Cristo es el mejor testimonio de que estaban convencidos de haber visto al Cristo resucitado. Eso no pasó solo unos días después, unos meses después. Son 2500 años de historia que se resumen en que miles de hombres y mujeres dieron su vida por la causa de Cristo. Y esta causa estaba anclada en la resurrección de nuestro Señor. El escepticismo de algunos de los discípulos ante el testimonio de las mujeres desaparece cuando vieron al Cristo resucitado. Permítame concluir con 3 pensamientos. Primero, el Cristo que vino lleno de gracia es el mismo que hoy continúa extendiendo y lleno de gracia. Piensa en María Magdalena, que durante su vida había estado poseída por 7 demonios en la narración bíblica. Fue la primera que vio a Jesús después de su resurrección. Su pasado no le impidió el privilegio de la gracia. Tu pasado no condiciona la gracia del Señor. María Magdalena, cuando va al sepulcro en compañía de María, la madre de Jacobo y Salomé, recibe de parte del ángel un mensaje. Le dice: id y decid a los discípulos y a Pedro, Marcos capítulo 16, y a Pedro. Este ángel, enviado por Dios a dar un mensaje, no solo se refiere a los discípulos en general, sino que especifica: así diles a todos ellos, pero además quiero que le digas de manera específica a Pedro que Cristo ha resucitado. ¿Por qué? Porque Jesús quería que Pedro entendiera que a pesar de su negación, él no lo había rechazado. Jesús lo había perdonado y Jesús lo iba a restituir. Querido amigo,
No importa si hasta este punto, en un sentido no importa, hasta este punto, que tu vida no haya sido consistente con lo que crees acerca de Jesús. El Señor te dice que Él te puede extender perdón y que Él puede restituirte, que Él puede levantarte. ¿Cuál la razón? Su gracia es suficiente. Piensa en Tomás. Ante el anuncio de los discípulos de que Jesús había resucitado, él se rehusó a creer. Cristo se le aparece, le ofrece la evidencia de su cuerpo, sus heridas, sus manos traspasadas, su costado. Ese día él fue convencido por la gracia del Señor, de la evidencia tangible de un Cristo resucitado. ¿Qué es esto para nosotros? ¿Qué es todo esto para nosotros? Piensen lo siguiente. Como segunda persona de la Trinidad, la encarnación afectó a Jesús de tal forma que en adelante Él tendría un cuerpo físico, algo que no había tenido antes de su encarnación como hombre. Después de su resurrección, Él continuó teniendo un cuerpo físico y lo tendrá para el resto de la eternidad. Lucas 24. Después de su ascensión, no solo tiene un cuerpo físico, sino tiene un cuerpo glorificado. Es por ello que Jesús se les podía aparecer, podía desaparecer, podía comer con ellos, podía conversar con ellos, podía caminar con ellos. Ese es nuestro Señor. Más de 500 testigos oculares presenciaron en un periodo de 40 días al Cristo resucitado. Su cuerpo glorificado no está limitado por el espacio físico. El Cristo glorificado ha recobrado en la resurrección toda su gloria. Recuerde, cuando Él se encarnó, se despojó de su gloria. El Cristo resucitado está en toda su gloria, toda su majestad. ¿Y sabe qué? Él hoy intercede por nosotros. Cristo es nuestro mediador. No hay ningún otro mediador. No hay ningún otro hombre que pueda mediar entre tú y Dios. Solo Jesucristo es tu mediador. Y este día, este domingo de resurrección, proclamamos que nuestro Señor está vivo. Proclamamos que Él es nuestro mediador. Proclamamos que Él intercede por nosotros ante el Padre. Nadie más. Absolutamente nadie más intercede por ti. No importa cuántas velas prendas, no importa cuántos kilómetros camines, no importa cuántas obras hagas, solo Cristo te puede extender gracia para salvación. No es por obras, no es por méritos, no es por una vida altamente moral, una vida ética, no es por obras. Recuerde que el ladrón que estaba en la cruz de al lado, en el Gólgota, Jesús le dice algo extraordinario. Este hombre en su último aliento buscó misericordia. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Eso es monumental. Él no se bajó de la cruz a hacer un par de obras. De hecho, sus obras apestaban. ¿Por qué razón? Era un criminal. Era un delincuente. Él sí estaba pagando lo que la justicia determinó, porque había hecho lo malo. Él sí merecía estar en la cruz. No hizo absolutamente nada para merecer la gracia del Señor. Nada, no hubo ninguna obra. Absolutamente nada. Y el Señor ese día le extiende gracia. El Señor ese día le entrega su reino. Queridos, es por gracia. Es la sola fe puesta en el autor y consumador, en Jesús resucitado. Es su gracia que nos entrega salvación. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No hay ningún nombre que sea la cabeza de la iglesia. El Cristo resucitado es la cabeza de la iglesia y Él dirige a su iglesia sin representantes horizontales. Él es la cabeza absoluta de la iglesia. Él es quien sustenta y nutre a su iglesia.
Él se encuentra a la derecha del Padre, sentado en toda su gloria, intercediendo por todos los creyentes. Él nos resucitará. Querido, Él nos resucitará. Cuando llegue el tiempo, la esperanza que abraza nuestros corazones es que si morimos en Él, resucitaremos en Él. Hoy en este tiempo, donde hay cientos de miles de personas que están muriendo y probablemente cientos de miles sin Cristo, nuestra esperanza, si nos toca partir, es que Él nos resucitará, porque Él resucitó. Esa es nuestra esperanza. Nuestra tarea, proclamar al Cristo resucitado. Nuestra tarea, anunciar la gracia del Señor para salvación. Triste morir sin Cristo. Triste una eternidad sin Él. Tú y yo tenemos esta esperanza. Proclamemos esta esperanza. Anunciemos esta esperanza. Que este día sea un recordatorio de que tú y yo estamos de pie, de que tú y yo tenemos una eternidad, porque nuestro Señor, nuestro Salvador, resucitó. Dios los bendiga.